¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Hermanos, es para hablar sobre el texto de Apocalipsis 18:4 que dice: salid de ella, pueblo mío, si no queréis participar de ella con sus pecados. ¿Por qué? Porque los pecados de la gran ramera del Apocalipsis se han acumulado hasta el cielo. Así es, hermanos. Si ustedes se fijan, este texto dice pueblo mío. Dios le está hablando a su pueblo. ¿Y quién es ese pueblo, hermano? Pues es el pueblo católico. Aquí, este texto a nosotros ya nos queda clarísimo que nos tenemos que salir de esa falsa iglesia católica que no tiene nada que ver con la iglesia verdadera. Los protestantes durante siglos han dicho que la gran ramera del Apocalipsis, refiriéndose a este texto, es la iglesia católica. Esto es completamente falso, hermanos. La gran ramera del Apocalipsis no es la iglesia católica, pero sí es esa imitación burda de la iglesia católica, y que ya se encuentra en Roma y en el Vaticano a partir del Concilio Vaticano II. Hay que decirlo claramente, pero no todas las diócesis en el mundo y no todas las parroquias están en unión con este espíritu del Concilio Vaticano II. Hay que saber distinguir muy bien, hermanos, entre el Espíritu Santo y el Concilio Vaticano II, que también tiene su espíritu. El espíritu del Concilio Vaticano II es aquel que gusta de orar con religiones falsas, que hace reuniones ecuménicas con herejes, que hace reuniones de oración con musulmanes, judíos y budistas. Ese es el espíritu del Concilio Vaticano II y de la gran ramera del Apocalipsis. Pero, hermanos, hay que ser muy claros en este sentido. No todas las diócesis del mundo y no todas las parroquias tienen este espíritu del Concilio Vaticano II. El texto al que me estoy refiriendo yo, Apocalipsis 18:4, se refiere a salir de ella, pueblo mío. Nos está hablando a los católicos, pero a salir de esas parroquias, de esas diócesis donde sí se está en comunión con el Concilio Vaticano II. De ahí sí tenemos que salir, hermanos. Ya no podemos permanecer porque el tiempo ya está muy avanzado. ¿Y qué hay que hacer? Pues salir de esa falsa iglesia ecuménica de herejes y encontrar, hermanos, una parroquia católica en la que sí se lleve correctamente la doctrina católica, hermanos. Recuerden ustedes que nuestro Señor Jesucristo profetizó que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la iglesia católica. Esto nos quiere decir que no toda la iglesia católica va a caer, sino que va a permanecer, aunque sea un porcentaje mínimo, pero no va a fallecer toda completamente, hermanos. Va a permanecer hasta el final de los tiempos. Entonces, hice un video ayer en la noche que lo borré porque me pareció que no quedó muy claro cuando yo decía que había que salir de la gran ramera del Apocalipsis. Yo lo que me refería es a salir de esas parroquias ecuménicas donde se habla de orar con religiones falsas y donde se dice que todas las religiones falsas. Yo sí me refería a salir de esas parroquias y de esas diócesis, salir de Roma y del Vaticano, pero buscar en la iglesia católica esas parroquias donde sí se respeta y donde sí se ama a nuestro Señor Jesucristo y donde se afirma que Él es el único camino, la verdad y la vida. Claro que todavía existen esos sacerdotes, obispos y cardenales fieles a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, sí quiero que quede muy claro que no hay que salir de la iglesia católica, sino más bien saber distinguir esa falsa iglesia ecuménica que reza con herejes y con religiones falsas, salir de ella y buscar los templos verdaderos de Dios. ¿Por qué me refiero a esto, hermanos? Sí hay una base bíblica para esto. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente que el trigo y la cizaña permanecerían juntos hasta el final de los tiempos. Así, en la iglesia católica,
estos personajes masones infiltrados, vestidos de católicos, cardenales, obispos y hasta papas, vestidos y disfrazados de ovejas, ellos son los que infiltraron la iglesia y ellos son los que han creado esta iglesia dentro de la verdadera iglesia católica. Bien lo dijo el arzobispo Fulton Sheen: de la verdadera iglesia nacerá una falsa iglesia liderada por un falso papa. Pues ya lo tenemos presente, ya está el falso papa liderando esta falsa iglesia. ¿Cuál es el ejemplo, hermanos, que tenemos para seguir? Bueno, recordemos el pacto con China. Esto a nosotros nos da muchísima luz. Esto nos quiere decir que Francisco, al igual que entregó la iglesia católica en China y la entregó al dragón rojo, como ustedes saben, en China el gobierno del dragón rojo habría nombrado a 8 obispos, pero sin sucesión apostólica. El gobierno de China los nombró nada más por su propia voluntad, pero nadie les impuso las manos. Ningún otro obispo, ni arzobispo ni cardenal, les impuso las manos a estos 8 obispos del gobierno. ¿Qué hizo Francisco? Que los reconoció como obispos verdaderos y los reconoció como si de veras tuvieran la sucesión apostólica, pero no la tienen. Entonces, ¿qué pasó? Que nuestros hermanos católicos verdaderos, que están por cierto escondidos, ellos salieron de esa iglesia del dragón rojo, que se hace llamar católica, porque la iglesia del gobierno de China se hace llamar Iglesia Patriótica China. Ellos salieron de esa falsa iglesia y permanecen dentro de la verdadera iglesia católica, escondida en las catacumbas. Esto, hermanos, es bastante revelador para nosotros. Nos dice de dónde tenemos que salir. Francisco, al igual que entregó la iglesia católica en China, también la va a entregar a nivel mundial. Esto va a ser a nivel global y nosotros, como los hermanos en China, tenemos que salir de esa falsa iglesia y permanecer en las catacumbas, es decir, en la iglesia católica verdadera. Ellos tienen los templos, hermanos. Desgraciadamente ya tomaron los templos, pero nosotros tenemos la fe, que es lo más importante. Entonces, desde ya hay que tener bien identificados a esos sacerdotes fieles a la doctrina católica, que sí los hay, hermanos, sí los hay. Yo he visto incluso en Novus Ordo, en las misas nuevas, a sacerdotes que ya no mencionan a Francisco. Ahí también se pueden buscar ovejas y se puede buscar también el trigo. No todo el Novus Ordo es cizaña, y también, hermanos, no todas las misas en latín, donde se celebre la misa en latín, tampoco todo es trigo. Hay que también saber distinguir que en las misas en latín puede haber sacerdotes y hermanos que estén en comunión con este espíritu del Concilio Vaticano II ecuménico, que reza con herejes y con religiones falsas. Entonces, hermanos, pues ahí está el llamado. Que tengan muy buenos días y estamos en contacto para responder sus comentarios.